Y nosotros dijimos voluntariamente Tetra Pak en el 2030 el 100% de su energía va a ser energía renovable, que logramos el 94% de la energía que ocupamos en nuestras fábricas de material de envase ya energía renovable. Invertimos 100 millones de euros para diseñar un envase que sea sostenible para la industria de alimentos y bebidas. El envase de Tetra Pak sí puede reciclarse, sí se recicla en Perú. La sostenibilidad no es el destino, es el camino. Y no hay empresas que hayan nacido sostenibles, pero sí con toda seguridad hay empresas que van a morir si no empiezan a ser sostenibles. En ese sentido, creo que hay que avanzar ya. Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast Hablemos de Reciclaje. Hoy tenemos una invitada súper especial, Mónica Montes, gerente de sostenibilidad de Tetra Pak, quien va a contarnos un poco de las acciones que viene haciendo Tetra Pak a nivel de Andina. Mónica, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy y vamos a iniciar con que nos cuentes un poquito sobre ti y qué significa para ti sostenibilidad. Súper, muchísimas gracias Angie por la invitación a Recíclame, por invitarme a este espacio, me emociona un montón. Bueno, yo soy Mónica Montes, soy gerente de sostenibilidad para Tetra Pak en Andina, Andina que está conformado por Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y por supuesto Perú. Soy ingeniera química de profesión, tengo una maestría en regeneración y desarrollo sostenible y hace 10 años hago parte de esta maravillosa compañía Tetra Pak. Y más allá de mi rol como gerente de sostenibilidad, yo creo que mi principal propósito es inspirar a las personas a proteger lo bueno, los alimentos, las personas y el planeta. Y eso es precisamente para mí la sostenibilidad. La sostenibilidad es ese camino para avanzar, como yo lo digo, avanzar sin dejar huella, porque definitivamente la industria necesita avanzar y sobre todo la industria en la que participo, que es la industria de alimentos y bebidas, que necesita alimentar a esta población creciente, pero cómo podemos avanzar, producir más, pero produciendo mejor, con menos desperdicio, tomando decisiones inteligentes en tiempo real, y eso es precisamente lo que es la sostenibilidad, es una oportunidad para disminuir ese impacto, para disminuir esa presión que estamos ejerciendo sobre los recursos naturales y seguir protegiendo lo bueno. Nos has dicho prácticamente también que eso es parte de la visión y propósito que tiene Tetra Pak. Te sientes cómoda porque obviamente es una empresa que va contigo y acompaña tu propio propósito personal. Sabemos que la visión puede ir evolucionando a lo largo de los años. ¿Cómo ha evolucionado la visión de Tetra Pak en lo que es la sostenibilidad? Yo creo que el qué no cambia, cambia el cómo. Nuestro propósito siempre ha sido, y desde la sostenibilidad, es garantizar, ese es nuestro compromiso, garantizar que los alimentos estén seguros y disponibles en cualquier lugar del mundo. Nosotros desde Tetra Pak, y con esto lo comparto con mis 25,000 colegas en la compañía, trabajamos para que el acceso a alimentos nutritivos y seguros no sea un privilegio, sino que en realidad sea un derecho. Y eso lo hacemos mediante esos habilitantes de proteger lo bueno, los alimentos, las personas y el planeta. Entonces, siempre esa ha sido nuestra visión. Así nació Tetra Pak, que no es solamente una solución de envasado. Nosotros ofrecemos procesos y servicios para la industria de alimentos y bebidas, lo que conocemos como soluciones end-to-end. Y estas soluciones end-to-end precisamente están pensadas es para hacer que la industria alimentaria de alimentos y bebidas sea una industria mucho más sostenible, eficiente y resiliente. Entonces, en ese sentido, por eso te digo que el qué no cambia. El cómo cambia un poco, porque seguramente son más aliados quienes hacen parte de esta estrategia. Capaz hace algunos años éramos unos pocos hablando de la sostenibilidad y lo veían incluso como un atributo, sí, o lo veían incluso como algo que lo presentábamos desde nuestra estrategia de marketing, y ya no es así. Ya no. Desde Tetra Pak es una licencia para operar, y afortunadamente en esa licencia para operar en esta industria de alimentos y bebidas no solamente se nos han unido, por supuesto, nuestros clientes, nuestros aliados como Recíclame y quienes hacemos parte de Recíclame, sino también nuestros proveedores. Y un actor muy importante, el consumidor, que cada vez también se vuelve más demandante
demandando productos más sostenibles, empresas que estén respondiendo a esas necesidades de bienestar, y el bienestar que no solamente está en el alimento que está recibiendo, sino en el bienestar que siente de que está comprando, de que está escogiendo una marca que está comprometida con el ambiente. Entonces yo creo que cuando me preguntan si para Tetra Pak ha cambiado, no, nosotros hace muchos años venimos hablando de la sostenibilidad. En 1951, cuando se creó la solución de envasado del envase de Tetra Pak, se creó con la premisa de que un envase debe ahorrar mucho más de lo que cuesta y debía ser un envase que estuviera en equilibrio con la naturaleza. Ahora eso no ha cambiado, capaz se ha vuelto un poco más urgente, estamos en un punto de inflexión, pero eso ha significado que sean muchos más los aliados que se nos sumen y que esta conversación sea un poco más fácil de llevar. Sí. Ojalá que en los meses, en los años que estén viniendo, se sigan sumando y cada vez sea más fácil de llevar esta conversación, y que la sostenibilidad no sea solamente de las grandes empresas y de las grandes empresas que hacemos parte de Recíclame, sino de todas las empresas que hacemos parte de la generalidad del negocio peruano. Tal cual. Y desde una mirada regional, porque entendemos que manejas todo lo que es andina, ¿cómo conectan lo que hacen globalmente con la realidad de Perú? Esa pregunta está fenomenal porque parte todo de un análisis de la cadena de valor. Entonces nosotros hacemos una mirada sistémica de cómo estamos desde el abastecimiento de nuestras materias primas, nuestras operaciones propias, las operaciones de nuestros clientes y el cierre de ciclo. Y dependiendo del tipo de operación que tengamos en el mercado, también van a depender el tipo de impacto que estamos generando. Entonces por eso vamos desde una estrategia que va desde lo global a lo local. Nosotros hacemos un análisis de doble materialidad muy amarrado a ese entendimiento de la cadena de valor, en donde ese análisis de doble materialidad lo que busca es entender cuáles son esos aspectos que son relevantes para nuestro negocio, pero también para nuestras partes interesadas, la comunidad, los consumidores, nuestros clientes, el gobierno en general, todos aquellos que están relacionados con nuestra cadena de valor, y aterrizamos algunos aspectos que son extremadamente relevantes para el caso de nuestra operación en Perú. Y en ese sentido, nosotros hemos identificado que en Perú tenemos un impacto, por supuesto, en el cierre de ciclo. Una vez nuestros clientes utilizan nuestras soluciones de envasado y el envase se convierte en un residuo, cómo este residuo se puede convertir en materia prima para nuevos productos. Y el año pasado tuvimos un resultado maravilloso porque logramos reciclar 70% más de lo que reciclábamos en el 2023. Y eso fue a razón de los proyectos que desarrollamos junto a nuestros aliados, incluyendo por supuesto a Recíclame, con un proyecto que tenemos en conjunto que se llama Reciclamos, y en donde estamos superando las brechas que hemos identificado para la comercialización del material, pero no es el único proyecto que estamos apalancando. Como sabemos que el cierre de ciclo de nuestros envases es fundamental, no solamente para nosotros, sino también para nuestros clientes, acompañamos en mejorar la infraestructura de transformación de industrias del papel para que pueda encontrar mucho más valor en el envase, en las materias primas que le aporta el envase, y muchísimo más rendimiento en este proceso, y lo pueda convertir en nuevos productos, en cajas de cartón, en cores de cartón, en fin, un sinfín de aplicaciones. Y estamos constantemente buscando aliados que nos ayuden con ese eslabón particular del cierre de ciclo, pero no es lo único que ofrecemos. Traer un envase sostenible a nuestros clientes, en donde puedan poner su alimento de manera segura, que llegue a cualquier lugar de Perú, un alimento nutritivo y sin necesidad de que tenga una cadena de refrigeración muy compleja, muy robusta. Eso es lo que nos alimenta cada día, eso es lo que hacemos cada día, y ahí participamos de los programas de desayuno escolar, ahí entregamos un envase sostenible que es mucho más eficiente en temas logísticos, en manejo de inventario, es decir, siempre estamos identificando de qué manera podemos hacer que la industria alimentaria peruana sea mucho más eficiente, sostenible y resiliente. Una industria peruana que avance sin dejar huella. Excelente. Sabemos que han desarrollado ya el informe 2024, su informe de sostenibilidad. Me gustaría que nos indiques, por favor, 3 hitos que consideres que este informe contiene para Tetra Pak. Súper. Es muy difícil porque son muchísimos hitos, además porque nosotros
este es nuestro 26º informe de sostenibilidad a nivel global y por supuesto siempre aterrizado de manera local. Nosotros siempre hemos desarrollado nuestro negocio con una visión de sostenibilidad y nos encanta rendir cuentas porque sabemos que esa es la manera de ser transparentes y de responder también a esa demanda de los consumidores. Entonces, en este reporte de sostenibilidad, si tuviera que escoger 3 hitos, yo me inclinaría por nuestros resultados en la descarbonización de nuestra cadena de valor. Y acá quiero hacer un énfasis muy importante y es que cuando nosotros buscamos descarbonizar nuestra cadena, tenemos 2 caminos. Ninguno de los 2 es fácil. Uno puede traerte victorias tempranas, pero uno es largo. Y el camino de las operaciones propias, que es el alcance 1 y 2, generalmente es un camino en donde te estás controlando tú, te diagnosticas tú y ejerces ciertas acciones. Ahí nosotros hemos logrado disminuir, comparado al 2019, un 56% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay un camino más largo y es el de la cadena de valor, que implica a tus proveedores, que implica a tus clientes, que implica toda tu cadena de valor. Y ahí hemos logrado disminuir un 25% nuestros gases de efecto invernadero y eso ha significado un trabajo muy importante con nuestros proveedores, con un programa que se llama Únete a nosotros a proteger el planeta, en donde están la mayoría de nuestras compras allí involucradas, y con nuestros clientes, en cómo les ofrecemos equipos que signifiquen menos consumo de agua, menos consumo de energía. Entonces, ese es un hito fundamental para nosotros, lograr disminuir 25% nuestros gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor, un 3% más que lo que logramos el año pasado. O sea, y algo muy importante es que para cumplir nuestro propósito al 2030 tendríamos que disminuir un 46%. O sea que vamos bien. Va muy bien encaminado. El segundo hito es que nosotros hace muchos años, cuando no era muy conocido, hablábamos de energía renovable y nosotros dijimos voluntariamente Tetra Pak en el 2030 el 100% de su energía va a ser energía renovable. Y todo el mundo decía, es mucho, te comprometiste feo. Y el año pasado, algún hito que resaltábamos en nuestro informe de sostenibilidad es que logramos el 94% de la energía que ocupamos en nuestras fábricas de material de envase, ya energía renovable. Nos queda un 6%. Ya están muy cerca. Estamos muy cerca de cumplir ese propósito. Y finalmente, tengo que resaltar el reciclaje. Para nosotros la economía circular es fundamental y es un habilitante de la sostenibilidad. Y haber logrado el año pasado reciclar 117 millones de envases de Tetra Pak, 1.700 toneladas de envases de Tetra Pak, haber crecido un 70%, demuestra que estamos evolucionando la cadena de recolección, demuestra que cada vez más son los peruanos que tienen un envase de Tetra Pak en sus manos y que saben que es un envase reciclable y que ojalá esto los motive a seguir tomando esa decisión adecuada de desarmarlo, escurrirlo y depositarlo en el contenedor de residuos aprovechables cada vez que lo tengan en sus manos. Porque ustedes pueden ver que definitivamente eso que ustedes están haciendo en sus casas está teniendo un impacto. Así es, y desde Recíclame trabajamos mucho con el usuario final en la parte de educación. Repetimos el mensaje de que sí, cada acción suma, ¿no? Muchas veces esperamos que exista un colectivo o que el grupo lo haga para yo hacerlo. El mensaje siempre es que cada acción desde casa, el segregar nuestra basura de forma correcta, sí genera un impacto. Por más pequeño que sintamos que pueda hacer esto, sí viene a sumar. Entonces, finalmente, en este informe están saliendo ahí, de repente usted, señor, señora, que estaba preocupada, ¿qué pasa con mi envase posterior? Sí tiene una segunda vida. Sumado a esto, ¿qué rol juega la innovación dentro de la cadena de valor para Tetra Pak? Por ejemplo, ¿qué novedades tiene el informe referente a la trazabilidad, la reciclabilidad o la reducción de la huella? Bueno, yo creo que la reducción de la huella es evidente. Cada envase de Tetra Pak que fue reciclado en Perú, en la región andina y en el mundo se tradujo en ese resultado de disminución de 25% de gases de efecto invernadero. Entonces ahí ya check, definitivamente estamos por el camino y necesitamos muchos más envases de Tetra Pak y ese es el llamado para que sigamos de esta manera y por esa vía también disminuyendo nuestro impacto. Para nosotros la trazabilidad, la transparencia son absolutamente relevantes y creo que eso es lo que van a encontrar en nuestro reporte de sostenibilidad. Cuentas claras,
un diagnóstico también muy claro y sobre todo un diagnóstico tan claro que nos permite identificar dónde siguen habiendo nuestras brechas, y creo que en eso hay que ser muy auténtico. Ninguna compañía nace siendo sostenible y no sentimos que estamos satisfechos con lo que hemos logrado. Al contrario, estos resultados, que son muy poderosos, nos invitan a seguir trabajando de manera muy, muy fuerte, 24/7, para hacer que esta operación, para hacer que nuestro negocio sea uno mucho más sostenible, y por eso estamos transitando este camino desde la sostenibilidad. El año pasado nosotros tuvimos una calificación del CDP A, que reconoce nuestra transparencia en los indicadores que estamos manejando. Somos muy claros y el reporte de sostenibilidad va a estar alimentado en muchísimos números, desde cómo estamos haciendo el manejo de recursos tan importantes como el agua, la energía, el consumo de energía renovable, que lo hablaba hace un momento, la reciclabilidad de nuestros materiales, las inversiones que hacemos en investigación y desarrollo para que evidentemente ese envase esté diseñado para ser reciclado y después de eso se recicle, que es la inversión que hacemos en la cadena de recolección. Entonces, y por supuesto ahí cuando quiero mencionar en innovación, todo lo que invertimos precisamente en ese eslabón de hacer que el envase sea reciclable. Nosotros el año pasado invertimos 100 millones de euros para diseñar un envase que sea sostenible para la industria de alimentos y bebidas, un envase que esté diseñado para ser reciclado, que tenga alto contenido de material renovable, porque acá esto es una apuesta de innovación muy importante, y es, si yo sé que en el 2050 voy a necesitar 70% más de recursos, pues cómo sigo agotando esos recursos finitos, y por qué no opto por recursos que se renueven en cortos periodos de tiempo. Y esa es la apuesta que tiene Tetra Pak con el material, con su principal materia prima, que es renovable, que es el cartón, un cartón que es gestionado de manera responsable con certificación FSC y otras fuentes controladas, y es un cartón que cuando el árbol está creciendo también está absorbiendo CO2. Entonces esa es nuestra apuesta de innovación más importante, y en eso le invertimos muchísimos recursos, nada más el año pasado 100 millones de euros. Pero también es la innovación para hacer que nuestro envase se convierta en materia prima para un nuevo producto, que no termina con un envase siendo recolectado, es decir, empieza con un envase siendo separado por el consumidor, luego viene un reciclador que lo comercializa, que encuentra un ingreso en él, pero tiene que entrar a una industria de la transformación, en este caso y en Perú, industrias del papel, que le encuentra todo el uso en esta materia prima, y cómo él lo puede convertir en productos con alto valor agregado, que nos ayuden precisamente a dinamizar la cadena de recolección. Ahí también hay mucha innovación, ahí también hay inversión importante, 40 millones de euros en todo el mundo, y una cifra también muy importante en Perú, y ahí también hay mucha transparencia y trazabilidad, porque precisamente tenemos que tener control de que evidentemente esos materiales que están siendo separados, si llegan a una transformación, si se convierten en un nuevo producto. Exacto. Generándose lo que es la economía circular. Así es. ¿No? Muchas personas nos dicen, ¿pero qué es? ¿De qué trata? ¿Cómo funciona? Bueno, muchas veces no se llega a ver por el usuario todo nosotros somos el primer peldaño, el usuario es el primer peldaño, luego trabajamos con los recicladores, a los que tratamos de dignificar aquí la labor que ellos realizan, porque son parte importante de la cadena del reciclaje, luego está la planta transformadora, y finalmente nuevos productos, nuevas materias primas que se pueden volver a insertar en la cadena de valor. ¿Qué desafíos y oportunidades tienen los envases de Tetra Pak? ¿Consideras ¿Qué hay que hacer aquí en Perú para poder darles más peso a los envases reciclables que tiene Tetra Pak? Bueno, yo creo que primero espacios como estos, muchos más espacios como estos, que nos ayuden a amplificar y a desmitificar el reciclaje del envase de Tetra Pak. Entonces yo ahí les quiero dejar un mensaje muy contundente, y es: el envase de Tetra Pak sí puede reciclarse, sí se recicla en Perú, sí puede transformarse en nuevos productos, y hacerlo es extremadamente sencillo. Desarma tu envase para que no le ocupe espacio al reciclador, escúrrelo para que no tenga nada de contenido de alimento, y deposítalo en el contenedor de residuos aprovechables, en la estación de reciclaje, entrégaselo en la mano al reciclador. Ese es el principal desafío, que a pesar de que hay una economía circular funcionando, una economía del reciclaje porque le genera valor a muchos actores de la cadena, seguimos combatiendo este usuario, este consumidor
que sigue creyendo que el envase no se recicla. Segundo, a este consumidor que aún sabiendo que sí se puede reciclar, como ocurre con muchos otros materiales, sigue tomando la decisión de que esto es basura. Segregarlo. Y por más que hayas invertido en investigación y desarrollo, por más que tengas un envase para ser reciclado, incluso por más que tengas una cadena de recolección funcionando, si él sigue pensando que esto es basura, nada va a ocurrir. Entonces yo creo que ese es el principal desafío. Afortunadamente en Perú nosotros tenemos capacidad instalada suficiente para transformar todos los envases de Tetra Pak que se ponen en el mercado. Es decir, nuestros clientes que están en este momento poniendo su producto, confiando en esta solución de envasado para entregar todos esos nutrientes y de manera segura en cualquier lugar del Perú, tienen la certeza de que tiene la oportunidad de ser reciclado. Sí. Es cómo logramos conectar ese eslabón consumidor, reciclador, industria de la transformación. Entonces yo creo que es educación al consumidor, un tema también de cómo logramos, y esto lo vivimos todos los materiales en la generalidad de la economía circular en Perú, cómo logramos que la infraestructura de recolección sea más fortalecida. Al final en Perú lo hacemos con manos de recicladores, pero sí, cada vez un poco más informales, con menos capacidades, me refiero a infraestructura, también un poco con muchas necesidades básicas insatisfechas, muchas veces, y esto lo sabemos nosotros que caminamos con los recicladores muchísimo, pero muchas veces a las 12 del mediodía no han consumido un alimento nutritivo en su jornada, y eso hace que hacer el trabajo del reciclaje no sea muy eficiente. Esto le quita calidad, le quita sobre todo volumen en cantidad. Eso hace que sea otro reto porque está la capacidad, pero muchas veces no logra llegar el material para ser transformado. Y finalmente yo creería, y eso de nuevo es para toda la industria, es cómo logramos una armonía regulatoria, lo llamaría yo, cómo logramos que la regulación en Perú sea una regulación habilitante y que definitivamente dinamice la economía circular. A veces no se trata de tener mucha regulación, sino de tener la regulación adecuada para el contexto adecuado, en este caso para el contexto y la realidad, la interacción entre las organizaciones de recicladores, las empresas operadoras, las municipalidades, los municipios, la industria, y yo creo que esa conversación se está dando, estamos en un muy buen punto de inflexión, pero es bueno tenerlo presente, que es algo que siempre puede estar sobre la mesa. Afortunadamente hay organizaciones que promueven ese tipo de conversaciones. Recíclame, por supuesto, es un referente y lleva la conversación de manera muy acertada a estas instancias, pero que hay que seguir buscando tener esa armonía regulatoria, que sea un habilitante y no se vuelva en una barrera, y sobre todo no se vuelva en una manera de desmotivar sobre todo a la industria informal a no participar de la economía circular y de la sostenibilidad, porque eso va aumentando las brechas. Y al final, si esto lo seguimos haciendo, las empresas grandes, las empresas líderes, sí, por supuesto va a tener un eco, pero la economía peruana está hecha de las pequeñas y medianas empresas. Tal cual. Y no solo eso, sino de que también hablamos de que esto es un trabajo conjunto, ¿no? El crear condiciones habilitantes no solamente depende de la industria, ni de asociaciones civiles, como en este caso viene a ser Recíclame, sino del ciudadano, del gobierno. Es un trabajo que involucra absolutamente a todos, ¿no? Justamente como lo decía Mónica, esa tarea de segregar el envase correctamente la venimos repitiendo infinidad de veces. Cuando llegamos a las ferias o educamos al ciudadano directamente y les decimos, la cajita de frugos sí se recicla. Y dicen, wow, sí se recicla. Y les mostramos productos que en este caso Industrias del Papel ha desarrollado como parlantitos ecológicos o portalaptops, y ven la cantidad de envases utilizados. Es muy de, si yo depositara mi envase faltarían 299 cajitas para hacerlo. Y sí, nos puede sonar a chiste, pero en realidad es algo que refleja la segunda vida que tiene el producto. Y no solo eso, sino que el mensaje también va a que para nosotros puede que esa cajita no tenga un valor significativo, el segregarla de forma incorrecta, pero sí para el reciclador. Si nosotros nos ponemos a empatizar con los recicladores, la realidad peruana lamentablemente es que sean en su gran mayoría informales. Aquí invitamos mucho a la formalización y por eso este espacio, porque buscamos que se sientan escuchados, que sientan que hay un compromiso por parte del sector empresarial
desde las empresas grandes y que motivamos también a que las empresas medianas y pequeñas se sumen a este cambio para poder crear mejores condiciones de trabajo para ellos. Y esta cajita para ellos puede significar desde su desayuno, su almuerzo, su cena, y debe movernos fibra, sí, porque ¿qué pasaría? Hace poco salió en las noticias una llamada de atención por parte de los recicladores de Colombia, quienes llenaron la plaza de material reciclado sin segregar en plena plaza. La foto puede ser muy impactante, pero no está lejos de la realidad peruana y podría estar hasta peor aquí en Perú, porque los volúmenes que nosotros, o sea, la segregación del día, o mejor dicho, los desperdicios que nosotros botamos en un día puede llenar hasta 4 estadios nacionales. Cuando nosotros lo decimos de esa manera, la gente recién dice, tanta basura tenemos en un día, solo en un día. Y la pregunta es, ¿creemos que tenemos la capacidad con rellenos sanitarios para soportar 4 días de rellenos sanitarios, de 4 días de estadios nacionales completamente llenos? No, no la tenemos. Mucha de la basura que va a los rellenos sanitarios, hay un montón de material que se ha podido reciclar. Entonces sí podemos hacer cambios. Y aquí, hace un momento, Mónica nos comentaba un proyecto que tenemos con ellos, con Tetra Pak, que es Reciclamos. Reciclamos nace para poder motivar la recuperación de estas cajitas, que sí cuentan, que sí son reciclables y que son 3 simples pasos los que dividen el cómo puede tener una segunda vida y dependen básicamente de todos nosotros. ¿Qué significa Reciclamos como proyecto para Tetra Pak? Bueno, primero que todo, Reciclamos es, digamos, uno de nuestros principales proyectos de recolección en Perú. Significa una oportunidad de trabajar de manera colectiva, trabajar también de manera diferente, porque representa una oportunidad de ir a superar de manera directa estas barreras y estas brechas que estaban presentes para que las organizaciones de recicladores y las empresas operadoras recuperaran los envases de Tetra Pak. Es que si recojo muy poquitos volúmenes no puedo llegar directo a la industria, es que la logística se me complica, es que el precio no alcanza a llegar de manera, en buena manera al eslabón más importante, que es el reciclador de base. Entonces, ¿cómo logramos hacer más cercano esa compra del transformador con el resto de la cadena? Y eso es lo que nos ha representado Reciclamos, pero siempre lo hemos visto como una oportunidad de trabajar de manera colectiva, porque si bien es cierto, ahora Reciclamos está muy enfocado en cartones para bebidas de Tetra Pak y en cartón, es una oportunidad de salir y superar esas brechas que tienen los otros materiales, es una oportunidad de ir y trabajar de manera colectiva, responsabilizándonos, por supuesto, los materiales que estamos poniendo en la calle, pero también atendiendo estas oportunidades en la comercialización que no se habían podido atender. Y esa es precisamente la razón por la cual lo hacemos con Recíclame, porque Recíclame entiende la generalidad de la industria, Recíclame entiende la generalidad que es necesaria para poder transformarse hacia la economía circular esta industria, y esperamos que sean muchos más los actores que puedan sumarse, que se sumen de la manera en que deseen sumarse, pero que entiendan que el material no solamente con ser reciclable se va a recuperar, sino que hay que trabajar la cadena de recolección, hay que trabajar con el consumidor, hay que trabajar con el reciclador, hay que trabajar con quien lo transforma, y ellos tienen ciertas brechas y ciertas barreras para hacerlo. Entonces, ¿cómo yo mejoro el precio de comercialización? ¿Cómo mejoro ese proceso logístico para que sea mucho más eficiente? ¿Por qué no pensar en logística compartida? Porque los materiales están juntos en las casas. Ahí estamos, diferentes tipos de materiales, entonces ¿por qué no vamos y los recogemos juntos? Y lo mismo pasa en las bodegas y en los centros de acopio de los recicladores, allá están todos los materiales. Entonces tenemos que generar estrategias para recogerlos de manera colectiva, y eso es lo que precisamente puede representar Reciclamos. Desde tu experiencia, ¿cuál es el rol que cumple el ciudadano en la cadena de reciclaje? Yo creo que lo hemos dicho ahorita, y el rol es el inicial. O sea, nosotros podemos diseñar un envase para ser reciclado, podemos tener infinita infraestructura de recolección y oportunidades para que sea recolectado este material, con las materias primas más ideales para ser reincorporadas en otro proceso productivo. Pero si el consumidor, el ciudadano,
sigue tomando la decisión de que esto es basura, de que eso es un desecho, como lo tienden a llamar de la manera más errónea, pues nada va a ocurrir. Necesitamos que los ciudadanos empiecen a entender que esto no es basura, es materia prima para un nuevo producto y que actúen de tal manera. Y por otro lado, necesitamos más consumidores responsables, necesitamos esos consumidores que sí, que critiquen, que cuestionen, que exijan el bienestar que les puede entregar la sostenibilidad a través de su compra, que tomen decisiones informadas, que identifiquen cuando estén en el punto de venta este envase que estoy consumiendo, este producto, si es un envase reciclable y que cuando lo consuman también sientan ese bienestar de que están haciendo algo positivo por el planeta. Yo creo que en la medida en que los consumidores no solamente tomemos decisiones basadas en el precio, sino en el verdadero valor que me entrega el producto. Y ojo, el valor también viene desde la sostenibilidad. Vamos a hacer que esto se democratice, de que esto se vuelva la nueva manera de operar. Es que no va a haber alternativa, es que si yo no respondo a esa demanda de ese consumidor responsable, que exige que sea reciclable, que lo va a reciclar y que tiene esa intención y que luego lo hace y que luego también consuma productos reciclados, es imposible que eso no se vuelva en la nueva manera de hacer negocios en Perú. ¿Cómo influye la demanda de los consumidores hoy en día para el tema del ecodiseño? Nos comentabas eso también que había salido en el informe. Sí, nosotros, bueno, yo creo que ahí hay dos cosas muy importantes. La primera es que cuando uno entiende la demanda del consumidor, es un consumidor que sabe que hay muchísima presión sobre los recursos naturales, que sabe y vive el efecto del cambio climático, y es un consumidor muy informado por redes, por influencers, diferentes maneras, pero está informado. Hay que responderle con autenticidad y transparencia, eso es fundamental, y sobre todo con sentido de urgencia. Nosotros no podemos desconocer ese llamado que nos está haciendo el consumidor y tenemos que responderle con la coherencia y con la urgencia que se necesita. Y en ese sentido no deberíamos seguir aplazando como industrias nuestras decisiones frente a la sostenibilidad, porque definitivamente el consumidor no lo está demandando. Y a nivel de ecodiseño nosotros ponemos, voy a intentar sintetizar en algunas de las cosas que les he comentado, desde en un envase que está hecho en su mayoría con contenido renovable, un envase que no está agotando recursos finitos, que estamos intentando evitar el consumo de recursos como el petróleo, con materias primas como el cartón, que proviene de bosques gestionados de manera responsable, un envase que en su funcionalidad, en su consumo, mantiene frío, mantiene el bienestar también en el momento y la experiencia de consumo ideal para el consumidor, un envase que cuando es transportado y cuando es manejado como inventario es muy eficiente en el espacio que ocupa, y eso se traduce en menos combustible, en menos gases de efecto invernadero, en mitigar el impacto que estamos teniendo en el cambio climático. Esa es nuestra apuesta desde el ecodiseño, materiales renovables, un envase que desde la geometría y desde el funcionamiento le entregue toda la funcionalidad al usuario, pero también todo el bienestar, y un envase que pueda ser reciclado. Y no dejándolo ahí solo, sino que también acompañando con estrategias en todo el mundo y particularmente en Perú, para que sepan que es reciclable y que se recicle. Tal cual. ¿Cuál es tu análisis sobre el ecosistema del reciclaje en los próximos 3 a 5 años? Bueno, yo creo que para el caso de Tetra Pak no cambia. Nosotros seguimos con metas muy ambiciosas, somos muy ambiciosos en todo lo que tiene que ver con reciclaje. No nos satisface tener resultados muy buenos, sino que queremos seguir reciclando muchas más cajitas, además porque sabemos que terminan siendo un ingreso para los recicladores y una materia prima para la industria. Pero creo que aquí también se suma mucho la respuesta que di hace un momento, porque están muy relacionados. Lo que va a pasar con la sostenibilidad también va a pasar con el reciclaje. Yo creo que cada vez vamos a ser más actores hablando de esto. Creo que va a haber un marco regulatorio que nos va a ayudar de alguna manera a trabajar de manera como coalición, no de manera individual, sino de manera colectiva, porque creo que cada vez va a ser más evidente
que la economía circular y sobre todo en países como Perú es imposible hacerla de manera solitaria, hay que hacerla de manera colectiva. Entonces vamos a ser muchos más actores, vamos a tener metas de recolección en general de la industria cada vez más exigentes, que nos va a obligar a identificar de manera creativa cómo hacemos que ese consumidor cambie su comportamiento, cómo hacemos que ese reciclador tenga mejor infraestructura para recuperar el material y cómo hacemos que la industria transformadora pueda consumir estos materiales para encontrarle todo el valor y salir con productos con alto valor agregado. Yo creo que esas respuestas van a venir y eso va a hacer que caminemos mucho más rápido. Eso es lo que yo esperaría en el mediano plazo para la economía circular en Perú. ¿Y qué mensaje podrías darle a las empresas que aún no han empezado a ver la sostenibilidad como un área urgente? Porque ya es un área urgente. Sí, bueno, yo creo que primero hay que salir como de ese estado de inercia y también un poco de salir de ese estado de pánico, porque creo que o tendemos a decir o estar muy tranquilos o estar muy asustados, pero creo que ninguna de las dos nos ayuda a avanzar. Entonces yo lo primero que les diría es que la sostenibilidad no es el destino, es el camino. Y no hay empresas que hayan nacido sostenibles, pero sí con toda seguridad hay empresas que van a morir, van a desaparecer si no empiezan a ser sostenibles. En ese sentido creo que hay que avanzar ya. No importa por qué lado avances, pero avanzar ya, empezar a identificar dónde están mis brechas, dónde están mis impactos y empezar a gestionarlos. No hay que tener una receta, no hay como una receta ya identificada, pero el actuar sí hay que hacerlo de una vez. Y lo otro que yo también, esto es una frase muy coloquial, me disculpo por traerla, pero yo creo que hay una frase que dice que la cultura se come en el desayuno a la estrategia. Entonces, no importa qué tan fuerte sea tu estrategia, si te demoraste haciéndola años, si contrataste a los mejores asesores, si al final tienes una estrategia muy, muy compleja, muy robusta, pero no has cambiado culturalmente a tu organización, has hecho que todos tus colaboradores vivan la sostenibilidad, no solamente el gerente de medio ambiente y de sostenibilidad, sino es transversal a toda la estrategia, no va a funcionar para nada, porque al final esa cultura se termina comiendo toda tu estrategia. Entonces yo sí creo que hay que empezar a tener esos cambios de cultura, hay que empezar a tener esas conversaciones de sostenibilidad con quien abre la puerta, con quien contesta el teléfono, con quien maneja las finanzas de la compañía, con quien maneja las comunicaciones, que esto sea tan orgánico y tan natural para todos, que se vuelva la nueva manera de operar de esta empresa. Esa es mi principal recomendación. Hay que tenerle miedo, no hay que creer que tenemos que nacer con la solución bajo el brazo, porque así no va a funcionar, pero hay que arrancar ya y definitivamente que esa se vuelva la nueva manera de avanzar. Vamos llegando ya a la parte final. Nos gustaría saber dónde podríamos leer el informe de sostenibilidad de Tetra Pak y también dónde podemos encontrar todas las noticias que tiene Tetra Pak desde las acciones que viene realizando a nivel andina. Pero sabemos que ya no solo es Perú, somos varios. Súper. Bueno, les invito a que revisen nuestro 26º informe de sostenibilidad que está ubicado en nuestra página web www.tetrapak.com y también por supuesto los invito a que visiten nuestras redes sociales de Tetra Pak Andina, en donde van a encontrar todo lo que estamos desarrollando día a día para hacer que esta compañía, para hacer que la industria de alimentos y bebidas y que la operación sea mucho más sostenible y para que podamos avanzar, porque definitivamente hay que avanzar, pero la premisa es avanzar sin dejar huella. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por apoyarnos en este segundo episodio de Hablemos de Reciclaje, el podcast. Me quedo con 3 cosas importantes que menciona Tetra Pak: la sostenibilidad como motor, la innovación como herramienta y las alianzas como clave para el cambio. Así que ya saben, si quieren saber más contenido sobre Tetra Pak, están invitados a seguirlos en todas sus redes sociales. Los vamos a dejar acá etiquetados en la parte de la descripción. No olviden seguir a Recíclame para tener todo el contenido ya acostumbrado de Ciudadano, pero también en el podcast para poder conocer oportunidades de negocio que hoy por hoy la sostenibilidad exigen que se den. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.